En el punto de vista anterior, espero que lo hayan escuchado, porque si no van a estar un poco perdidos, pero en el punto de vista anterior me dediqué a desmenuzar el artículo titulado El matrimonio igualitario número 2, bajo el subtítulo Ciencia y Naturaleza, presentada por el señor Antonio Salgado Borge, que se presenta ante la prensa del Diario de Yucatán de México como maestro en estudios humanísticos con especialidad en ética. Ese señor presentó un primer artículo a favor de equiparar las uniones homosexuales al matrimonio y luego ha presentado un segundo artículo y ha prometido un tercero y un cuarto que van a ser publicados por el Diario de Yucatán. Y viendo los argumentos de este artículo, queda claro lo predecible de este señor Antonio Salgado Borge. En el punto de vista anterior señalábamos cómo era mentira que existía un gran proyecto ético en la humanidad que fuera eminentemente igualitario. No, existe un proyecto ético propuesto por el cristianismo a favor de la justicia, no a favor del igualitarismo. Eso es comunismo. Y ese proyecto es un proyecto minoritario y perdedor. En segundo lugar, explicamos cómo es cierto que los argumentos a favor de respetar el matrimonio entre un hombre y una mujer se basan en la naturaleza. Un argumento que él descartaba poniendo como ejemplo las supuestas relaciones homosexuales no confirmadas por los zoólogos de un tipo de chimpancés. Y supuestamente eso tenía que tener algún impacto entre los seres humanos. Y yo argumentaba, los chimpancés, si efectivamente tuvieran esta conducta homosexual que, como digo, es verificada por una minoría de zoólogos, si incluso fuera verdad, no tienen nada que ver con la relación humana, porque el ser humano es un ser absolutamente distinto. Pero sigo entonces con el artículo del señor Antonio Salgado Borge. En realidad es un muchachito, bloguero, tiene una maestría en estudios humanísticos con especialidad en ética, lo que sea que eso significa. Seguimos con el artículo donde decía lo siguiente, después de poner el ejemplo de cómo supuestamente un tipo de chimpancés tienen relaciones homosexuales con machos y hembras a fin de socializar o solucionar posibles conflictos, que como he señalado no es aceptado por los zoólogos en general. Sigue diciendo el señor Salgado Borge: las evidencias en este sentido son contundentes. Las relaciones homosexuales no son desviaciones de la voluntad humana. Por el contrario, estas son frecuentes en miles de otras especies animales. Los hechos sepultan la idea de que la homosexualidad o el sexo para fines no reproductivos o fuera del matrimonio son algo antinatural. No, señor Salgado Borge, usted está mintiendo. Leo otra vez lo que dice. Las relaciones homosexuales no son desviaciones de la voluntad humana, por el contrario, estas son frecuentes en miles de otras especies animales. En miles de otras especies animales. Al señor Salgado Borge lo reto a lo siguiente: que me haga una lista no de miles, sino de 1000 especies que tienen relaciones homosexuales. Y ojo, hay que tener en cuenta que acá no me puede hablar de aquellos animales cuyas especies son especies por naturaleza hermafrodita y que en consecuencia reproducción y sexo son cosas distintas. Que me ponga el caso de las especies que tienen específicamente macho y hembra y que no me mencione las miles que él dice que existen, sino que me mencione 1000. No, le hago una rebaja al señor Antonio Salgado Borge, que me mencione 500 especies. Le hago una rebaja mayor, 100 especies. Le sigo rebajando, 50 especies. 50 especies. El señor dice miles de otras especies animales. Los hechos sepultan la idea de que la homosexualidad o el sexo para fines no reproductivos o fuera del matrimonio son algo antinatural. No, señor. Los hechos demuestran que la naturaleza hace que el sexo sea reproductivo. Es la naturaleza. Cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, lo natural es que esa relación sexual, si es frecuente, si se produce en circunstancias normales, tenga
como consecuencia un hijo. Esa es la naturaleza. Que los hombres hayan tratado de transformar la naturaleza y de manipular la naturaleza para ver cómo evitar esa consecuencia absolutamente natural de las relaciones sexuales y de la intrínseca relación entre la atracción sexual y la fecundidad, que es absolutamente natural y es para la prevención de la especie. Los animales tienen celo, esas épocas de celo coinciden con los ciclos de la naturaleza en los cuales van a poder dar como producto un cachorro, un espécimen joven de su propia especie, y van a poder cuidarlo hasta antes que llegue el invierno y pueda sobrevivir el invierno. Es algo absolutamente natural, lo hace la naturaleza. Y en consecuencia, por la razón que habíamos explicado en el programa anterior, porque el recto del ser humano no está hecho para que sea penetrado, sino está hecho para expeler, y por eso justamente su objetivo es la fase conclusiva de la digestión, es un hecho absolutamente natural. No es un hecho filosófico, no es un hecho ideológico, no es un hecho religioso. El señor Salgado Borges se aleja otra vez de la realidad y entra al campo de la especulación meramente filosófica, prácticamente onírica, cuando dice: en ocasiones perdemos de vista que nuestra especie ha caminado por el planeta decenas de miles de años antes de que inventáramos el matrimonio. No es verdad. No es verdad. ¿Cuándo, señor Salgado Borges, la especie humana inventó, entre comillas, el matrimonio? Usted no lo sabe. Nosotros no lo sabemos. No sabemos de una época anterior al matrimonio. No lo sabemos. Un consenso para que un macho y una hembra críen una familia es tan viejo como se puede conocer a la humanidad. Es tan viejo como el Homo sapiens sapiens, que es el único ser humano. Los casos anteriores son homínidos e incluso en ellos existen residuos y restos y evidencias paleontológicas de la vida en familia. Si aceptamos la evolución, dice el señor Salgado Borges, y el Vaticano mismo la acepta, esta es otra de sus falacias, es decir, de sus mentiras con apariencia de verdad, el Vaticano acepta la evolución, no acepta el evolucionismo del que es partidario nuestro querido amigo Salgado Borges. La evolución implica que en algunas especies existen cambios para mejor, para adaptarse a la supervivencia. El evolucionismo es una ideología cada vez más desacreditada, como vamos a ver en un próximo punto de vista en el que voy a abordar el tema del evolucionismo. Y él dice: entonces no podemos identificar un momento específico en que el humano llega desde arriba a romper con todo lo existente en el mundo animal, sino que debemos considerar que, como el resto de los animales, los humanos hemos cambiado continua y gradualmente. Nadie niega eso, pero cambios fundamentales como que hay un macho y una hembra, y el macho tiene un pene y la hembra tiene una vagina, eso no ha cambiado. Eso sigue igual. Y él dice: me permito sumar para estos efectos un par de casos limitados a la tradición del mundo occidental que abonan en este sentido. La Biblia da cuenta de que el rey Salomón y el rey David tenían muchas esposas, que Isaac se casó con su prima y que Abraham hizo lo mismo con su media hermana. ¿Por qué insistir entonces en que el matrimonio es una institución que nunca ha cambiado? Porque el matrimonio es una institución que nunca ha cambiado. Acá estamos hablando de casos en los que la Biblia es absolutamente clara. Si el señor Salgado Borges no conoce la Biblia, que no se meta. Si el señor Salgado Borges quiere hacer una pasadita, un golpecito a la Biblia, porque en realidad su objetivo es desautorizar la visión cristiana de la realidad, que es su objetivo, entonces que lo haga sabiendo. Que Isaac se haya casado con su prima no es ningún problema, no cambia el hecho de que es entre un hombre y una mujer. Que Abraham se haya casado con su media hermana no cambia el hecho de que es un hombre con una mujer. El rey Salomón fue condenado precisamente hacia el final de su vida por sus múltiples mujeres, especialmente por su relación con Jezabel. ¿El señor no la conoce? ¿El señor Salgado Borges no la conoce? No la conoce porque no ha leído la Biblia. Repite las consignas de los ateos evolucionistas.
que se burlan de la Biblia y de determinados pasajes bíblicos seleccionados para tratar de dar la impresión de que el matrimonio nunca existió, lo cual es absolutamente falso. Y el caso del rey David, ¿no conoce el señor Salgado Borges que Dios lo castigó por el hecho de que mandó matar a Urías, a su mejor soldado, para quedarse con su mujer, y que ese fue visto como un acto malévolo y perverso por Dios? Por supuesto que Antonio Salgado Borges no lo conoce, pues. Se graduó en un instituto como maestro en estudios humanísticos con especialidad en ética, nunca leyó la Biblia, no la conoce. Entonces, acá él sigue diciendo, ¿por qué insistir entonces que el matrimonio es una institución que nunca ha cambiado? Las ciencias naturales y sociales se han encargado de desarticular los principales matrimonios contra el matrimonio igualitario. No, el que se ha encargado de desarticular los principales argumentos contra el matrimonio igualitario es el señor Antonio Salgado Borges. Y explico por qué. Porque si el señor Antonio Salgado Borges está tan, pero tan interesado y le parece tan imposible de negar su argumento de que el matrimonio ha sido cualquier cosa, que el matrimonio es totalmente variable, que el matrimonio nunca ha sido una institución importante, que el matrimonio ha cambiado constantemente, entonces ¿para qué la quieren los homosexuales? Si el matrimonio es algo tan irrelevante, tan cambiante, tan fluyente, tan irrelevante para la sociedad humana, tan desconectada entre un tema y otro, entre la sexualidad y la reproducción, entre la vida y la familia, entre el sexo y el matrimonio, si todo esto es irrelevante, si el matrimonio no es gran cosa, ¿para qué la quieren los homosexuales? ¿En qué terminamos, pues? ¿El matrimonio es importante y por eso los homosexuales deben acceder a él? ¿O el matrimonio no es importante y los homosexuales están peleando por algo que es absolutamente ridículo? No se puede salir con la suya por los dos lados. ¿Y por qué? Porque el señor Antonio Salgado Borges es un partidario del matrimonio, mal llamado matrimonio homosexual, a priori. ¿Qué significa a priori? Previa a la argumentación y previo a los argumentos. El señor Antonio Salgado Borges, que va a seguir escribiendo en el Diario de Yucatán, sin pena ni gloria, señala que la próxima entrega sobre este tema estará dedicada a analizar a la primera de estas corrientes que se oponen al matrimonio igualitario. Y este señor, que se supone que es un tipo científico, racional, dice lo siguiente, a la primera de estas corrientes: un delirante cóctel integrado por conspiracionistas, sofistas y sembradores de miedo. Interesante el respeto con el que acepta los argumentos de sus oponentes. Supongo que el señor Antonio Salgado Borges me considera a mí parte de ese delirante cóctel integrado por conspiracionistas, sofistas y sembradores de miedo. Y él nos dice que su serie concluirá con un cuarto artículo con el análisis de uno de los aspectos que considero más importantes en este debate: la insostenibilidad de oponerse a los matrimonios igualitarios vía la adopción, que es sin duda, admite él, la más sólida línea de defensa al cambio. Y supuestamente va a terminar con una defensa de la necesidad de construir puentes para unirnos y reconciliarnos. Le pregunto al señor Salgado Borges: señor Salgado Borges, ¿cómo va a hacer usted para unirse y reconciliarse con el delirante cóctel integrado por conspiracionistas, sofistas y sembradores de miedo, que es el nombre que usted le da a los que nos oponemos a la farsa y la falacia del mal llamado matrimonio homosexual, cuando argumentamos en base a la naturaleza, no a la teología natural, no a la filosofía de la naturaleza, a la naturaleza, a cómo está compuesto el órgano masculino y el órgano femenino, a cómo interactúan, a cómo esa interacción produce otro ser humano. Nos estamos refiriendo acá a las cosas menudas y claras de la naturaleza que el señor Antonio Salgado Borges quiere vaporizar con todos estos argumentos supuestamente humanísticos con especialidad en ética. Que quede claro, en consecuencia, una vez más, que los argumentos de este segmento no son argumentos
racionales y mucho menos científicos. Ni la ciencia ni la ética los favorece. Simplemente van a tratar de argumentar utilizando sofismas porque ya han hecho una decisión. La decisión es que los homosexuales hagan lo que quieran a costa de la estabilidad de una institución fundamental para la humanidad como es el matrimonio. Que tengas un buen día.